Nos vamos a la siguiente entrevista, vamos con vámonos acá, con el maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y defensor, Simón Hernández León. Muy buenas tardes, bienvenido. Marta Olivia, muy buenas tardes, gracias a ti y a Julio por el espacio. Gracias, maestro. Es que vimos en su red de X pronunciamiento acerca de la justicia para Israel Vallarta. Pareciera que de pronto vamos juntando, ya pasaron 15 años, ya pasaron 17, ya pasaron 18 y llegamos a 20 años sin justicia para un ciudadano que no ha sido sentenciado. Sabemos que usted no es parte de la Defensoría, sin embargo, por esto es el motivo como defensor de derechos humanos. ¿Qué significa para la justicia mexicana este caso de Israel Vallarta? Pues yo diría que significa un problema muy lamentable que subsista en nuestro país, expresiones de un poder penal autoritario en el que una persona puede permanecer décadas en prisión sin una sentencia. Es lamentable, ¿no?, que en nuestro país todavía subsistan este tipo de figuras, de casos, y que el de Israel Vallarta pues es emblemático porque está por cumplir ya casi 20 años sin una sentencia, y uno preguntaría cómo es que estas cosas suceden en un país garante de los derechos humanos, con una fiscalía que es o debe ser objetiva, bajo un principio de buena fe, a través, digamos, de la legalidad de sus actuaciones, y que no haya una autoridad que pueda poner fin a esta cuestión de una prisión sin sentencia tan prolongada, en el que además México ha sido ya condenado en 2 casos, son Paz Letecpile, en el caso García Rodríguez, que yo he acompañado ante la Corte Interamericana, y es por eso que nos preocupa que nuestro país tenga estas expresiones tan profundamente autoritarias, ¿no? Juicios paralelos o mediáticos, declaración de autoridades públicas que falsean, que fabrican pruebas, que escenifican, ¿no?, como se ha reconocido, una supuesta liberación. Incluso la propia existencia de la banda Los Zodiaco pues está en duda, y a pesar de eso tenemos a una persona en prisión sin sentencia. Entonces, sí me parece que debe llamarnos la atención como sociedad que tengamos este tipo de situaciones, y que en cualquier país pues medianamente democrático, garante de los derechos, las personas podrían o no enfrentar un juicio en prisión. En México no. Si es delito grave o es de prisión preventiva oficiosa, estará ahí mientras se le investiga o mientras se le juzga, siendo inocente. Pueden pasar años, y si el día de mañana Israel Vallarta es absuelto, pues nadie le va a resarcir estos años en prisión sin sentencia. Y más preocupante que esto se dé con la acreditación de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación, de la CNDH, de la propia Suprema Corte cuando resolvió el caso de Florence Cassé, de que en esta acusación hay múltiples, no solo diría irregularidades, sino violaciones de derecho y de delitos, autoridades que detienen arbitrariamente, autoridades que torturan, como en el caso de Israel Vallarta, autoridades que escenifican una detención, y que eso siga siendo el sustento para acusarlo 20 años después. Y lo que señalaba yo en este texto en el Universal, con una declaración del fiscal general de la República, la máxima autoridad de la Procuración de Justicia en el país, diciendo, bueno, ese caso fue un montaje. Y la pregunta sería, si ese caso fue un montaje, ¿por qué la misma fiscalía se empeña en acusarlo y en solicitar más de 300 años de prisión? Esto es algo totalmente inconcebible. Así es, justamente eso era nuestra siguiente pregunta, porque ni siquiera entre quienes lo acusan existe convicción de su culpabilidad. Es en estos momentos, y lo mismo que ha dicho ya Gertz Manero, lo que acaba de mencionar, ¿qué sigue? O sea, ¿qué esperar?
¿Y dónde está el caso de Israel Vallarta? Es decir, en qué instancias, qué es lo que falta para que se ejerza y para que haya justicia. Gobiernos del PAN, que fue cuando lo detuvieron, ¿no? Luego gobiernos del PRI, luego ahora gobierno de Morena, e Israel sigue en la cárcel. Sí, lamentablemente esto trasciende a varias administraciones. El caso se encuentra, digamos, en pausa. Lo que se sabe es que se agotó el proceso penal, se concluyeron todas las pruebas y está en una etapa de dictado de sentencia, que esto podría ser en las siguientes semanas. Pero también hay un proceso, y eso es parte de lo que ha impulsado fervientemente y con mucha, yo diría con mucho compromiso, la Defensoría Pública Federal. Hay un mecanismo de Naciones Unidas que es el Comité contra la Tortura, que ya desde hace 2 o 3 años había solicitado la liberación de Israel Vallarta, no para que concluya el proceso, sino simplemente para esta cuestión. Mientras no se le dicte una sentencia, que pueda tener una alternativa en libertad. ¿Por qué? Porque fue torturado, hay evidencia de eso, evidencia aportada incluso por autoridades del Estado, ¿no? Está documentado por la CNDH que él fue víctima de tortura y que entonces una condición de una persona que ha sido torturada y no ha sido encontrada responsable es que pudiera tener o enfrentar este juicio en libertad. Y la Fiscalía General de la República pues ha obstaculizado reiteradamente, impugnado esta solicitud de una audiencia donde se valore la petición del grupo, del Comité contra la Tortura, de darle una alternativa en libertad. Y yo repito, no se trata de decir que es inocente desde el ámbito internacional, simplemente que una persona que no ha sido sentenciada y que no ha sido encontrada responsable pueda enfrentar la posición de su defensa en libertad. Y la Fiscalía no ha cumplido con esto, y hay un proceso judicial, entiendo, pendiente de revisión, donde se podría todavía darle la libertad previamente a la sentencia. Pero la otra posibilidad, y que me parece que una autoridad que actuara de buena fe tendría que hacer, es que la Fiscalía solicita el sobreseimiento de esta acusación. Esto es, hasta principio de año, pues procesalmente se le ha acusado, formalmente se presentaron conclusiones acusatorias, pero si el propio fiscal reconoce que la acusación, el proceso, este juicio y toda esta historia que se ha difundido públicamente durante 20 años fue un montaje, entonces, en congruencia con esa declaración, la Fiscalía debería solicitar el sobreseimiento ante la autoridad judicial. Eso es lo que procesalmente pudiera corresponder, pero requeriría pues de un reconocimiento no solo en términos de declaración en medios de comunicación, como lo hizo el fiscal, sino también en esta dimensión jurídico-procesal. Y el llamado pues sería a que la Fiscalía, actuando como autoridad de buena fe, pues pudiera solicitar o debiera solicitar este sobreseimiento en congruencia con lo manifestado por el fiscal Gers Manero. Sí. ¿De qué manera la Fiscalía General de la República ha bloqueado la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU en este caso? A través de presentarse como parte interesada en los juicios de amparo, promoviendo recursos de revisión cuando Israel ha solicitado la revisión de la prisión preventiva, y también pues compareciendo a las audiencias, oponiéndose, digamos, a una alternativa en libertad, señalando que hay un riesgo procesal que no está acreditado, que al menos debería debatirse, pero digamos, oponiéndose a la petición tanto de tener una alternativa a la prisión preventiva oficiosa como al cumplimiento de estas recomendaciones del Comité contra la Tortura. Uno pensaría que un órgano garante, que no se le pide a la Fiscalía que, digamos, claudique en su pretensión punitiva, y si es su intención acusar, y así lo ha sostenido, pero que lo haga en condiciones, digamos, de igualdad y de respeto de derechos, tanto de las víctimas como en este caso del acusado. Te puedo seguir acusando si esa es mi pretensión, sí, pero no bloqueo que puedas tú defenderte en libertad. Y lo que ha hecho la Fiscalía pues es simplemente decir que
como es el delito de secuestro y como se trata de una potencial pena muy elevada, pues es un riesgo que Israel se sustraiga de la justicia. Pero ese no debería ser el elemento para valorar si permanece o no en prisión. Eso es un tema que deberá analizar el juez cuando dicte la sentencia. Pero con estos argumentos, digamos, de culpabilidad, es que la fiscalía pues se ha opuesto ante el juez y en diversos recursos promovidos por Israel como contraparte, y cada que se presenta, digamos, algún recurso de revisión, alguna oposición, pues esto implica seguir prolongando por meses o por años la decisión de si se revisa o no la petición del Comité contra la Tortura, que dicho sea, o por agregar, pues también hay una responsabilidad importante de parte de la Cancillería mexicana y de la Secretaría de Gobernación, porque son, digamos, los órganos que representan a México en el ámbito internacional, Relaciones Exteriores, y en el ámbito interno la Secretaría de Gobernación. Y entonces estas dos autoridades junto con la Fiscalía pues serían los responsables de poder dar cumplimiento a esta petición del Comité contra la Tortura. Gracias, maestro Simón Hernández León. En una palabra, en una frase breve, ¿por qué sigue Israel Vallarta en la cárcel? Por intereses muy poderosos, yo diría, por personajes que aún subsisten en las instituciones de la policía, de seguridad y de procuración de justicia en este país, que no están dispuestos a aceptar que han cometido actos al margen de la ley, que han violado la Constitución y que mantienen, pues sobre todo mediáticamente, ¿no? Porque la respuesta es: él es secuestrador, él cometió varios secuestros. Bueno, esto tendrá que probarse, no se ha hecho, y la resistencia a reconocer que se ha actuado violando sus derechos, pues es lo que lo mantiene hoy en día todavía en prisión, casi 20 años después de ese supuesto, bueno, que el fiscal dice no sucedió ese secuestro ni ese rescate en el rancho Las Chinitas, y uno diría, si no sucedió, pues entonces, ¿dónde está la verdad? ¿No? Que es finalmente lo que tendrá que buscar un proceso penal. Si la verdad es que Israel no participó en esos secuestros, no estaba en ese lugar, pues, ¿qué ha sucedido? Y es lo que no se quiere reconocer como responsabilidad, pues, de muchas autoridades, de diversas administraciones, que van desde la Agencia Federal de Investigación de García Luna hasta la actual Fiscalía General, ¿no? Los que ahora encabezan la Fiscalía General y que sostienen la acusación que en su momento hizo la Fiscalía de Cabeza de Vaca y de otros personajes. Bien, gracias al maestro Simón Hernández León por esta, pues para decirnos cómo está la situación y ya casi 20 años de Israel Vallarta en la cárcel sin una sentencia, un caso que nos debería como sociedad avergonzar a todas y todos por no exigir, porque se ha exigido y el Poder Judicial al final de cuentas no ha resuelto. Gracias, abogado. Muchas gracias, excelente tarde. Gracias.